En esta parte 2 vamos a estar viendo lo que son las modificaciones de raíces. Como ya sabemos, las principales funciones de la raíz son anclar la planta y darle sostén y absorber agua y minerales. Sin embargo, en muchas plantas las raíces modificadas han evolucionado de manera que cubren una enorme variedad de necesidades de los vegetales, como la reproducción y la reserva de agua de nutrientes, ¿verdad? Así que algunas raíces poseen funciones especializadas, además de las funciones básicas. Y estos son algunos ejemplos que vamos a estar viendo ahora. Hay una gama de diferenciación de las raíces. Algunos ejemplos los tienen aquí, ¿verdad? Tienen lo que son raíces aéreas. Las plantas bosques ecuatoriales crecen en condiciones húmedas y estas plantas no necesitan para extraer la humedad del suelo, ya que es suficiente en el aire, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Tienen en este caso las orquídeas, donde las orquídeas básicamente crecen en los troncos de los árboles y de otras estructuras y se cuelgan a través de las raíces aéreas y a través de las raíces absorben agua del aire. ¿Está bien? En el caso de estas raíces, el ficus, el árbol de jade, son plantas de interior que también forman raíces aéreas y usualmente esas raíces las requieren para darle soporte a lo que es las ramas que continúan creciendo hacia los lados. ¿Está bien? Tienen también en esa primera imagen acá lo que son las raíces props, ¿verdad? Que son los prop roots del maíz. Son modificaciones de la raíz de respaldo y el nombre en sí habla de la función realizada por estas. Fuertes raíces adventicias como un montaje artificial de escape, como estas que tienen aquí, son una serie de raíces adventicias o las llamadas prop roots. Tiene suficientes raíces superficiales, no son capaces de mantener la planta durante fuertes ráfagas de viento, pero vienen al rescate y una disposición especial, ¿verdad? Son raíces puntales y básicamente vienen a sustituir funciones de raíces principales. Tienen, ¿verdad? Raíces de almacenaje como la raíz de la zanahoria, como la raíz de la remolacha, que es otro ejemplo bien típico de esto. Tienen también, ¿verdad? Raíces como la de los mangles, ¿verdad? Los neumatóforos, donde básicamente, que son estos que ustedes ven aquí, ¿verdad? Esos neumatóforos son raíces que salen eh, salen hacia afuera del agua para intercambio de gases y tienen también aquí raíces de los heterocarpos que básicamente son lo que se conocen como stilt roots y esas raíces están ahí para dar soporte un soporte adicional al tallo. Tenemos también lo que son raíces adventicias, que son las raíces que salen de el tronco de forma directa, como estas que están acá arriba. Y básicamente esas raíces tienen múltiples funciones, entre ellas, ¿verdad? Puede tener la función de ayudar a la planta a pegarse a estructuras, en el caso de los bejucos, ¿verdad? A trepar. Esas raíces adventicias también sirven para sustituir la función de las raíces principales de la planta y dan soporte. Otro sistema de raíz es este que tienen acá, que es lo que se conoce como un sistema de raíces tabulares o contrafuertes. Y las raíces tubulares o contrafuertes son de gran tamaño en ciertos árboles tropicales y ayudan a estabilizar la planta en un suelo poco profundo, ¿verdad? Tenemos lo que son las raíces de las plantas, de muchas de las plantas acuáticas también. Son un sistema de raíces, lo que se conoce como ninfoides, ¿verdad? Donde básicamente le permite a la planta sobrevivir
debajo del agua y le da o le permite el soporte a la planta. Y es un sistema de raíces muy parecido a los neumatóforos que vimos en los mangles, ¿verdad? Eh, donde proporcionan oxígeno a las plantas que crecen en zonas pantanosas donde el agua puede ser desoxigenada. En este caso, ¿verdad? Este sistema de raíz, como pueden ver, no es un sistema de raíces que básicamente ancla, sino que permite flotar, ¿verdad? Le permite a la planta poder sostenerse dentro del agua. En adición a todo esto, ¿verdad? Tenemos lo que son las raíces parasíticas o las raíces de las plantas parasíticas. Básicamente ese sistema de raíz parasítico invade las plantas huéspedes formando austorios que penetran en las raíces de estas y cada austorio obtiene nutrientes y agua directamente de la planta huésped porque penetra lo que son los haces vasculares. Y la mayor parte del daño se produce bajo tierra, lo que da lugar a una importante reducción en la producción e incluso en la pérdida total del cultivo cuando las raíces parasíticas, ¿verdad?, están bajo tierra. Hay plantas semiparasíticas también, como por ejemplo el muérdago, capaz de fotosíntesis y por sí mismo produce la cantidad necesaria de azúcares, pero los nutrientes disueltos en el agua y en el suelo no los recibe. Y de otras estaciones que utilizan las raíces chupadoras también, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las raíces parasíticas a través de los austorios que básicamente drenan a su huésped. Algunas plantas establecen también asociaciones con especies de bacterias que fijan nitrógeno, y es decir, bacterias que convierten el nitrógeno del aire en amoníaco, que luego se añade a diversas moléculas orgánicas. Y las plantas pueden entonces obtener nitrógeno fijado por estas bacterias e incorporarlos a sus aminoácidos y nucleótidos y otros compuestos vitales que contienen nitrógeno. Esta es virtualmente la única ruta biológica mediante la cual el nitrógeno inorgánico puede introducirse en una cadena alimenticia, y las plantas de la familia de las leguminosas o las fabáceas, ¿verdad? La familia de de las habichuelas, la familia del flamboyán, la familia de la cobana negra, son particularmente importantes para el ser humano, ya que esas asociaciones mutualistas con bacterias fijadoras de nitrógeno enriquecen el suelo al incorporar estos elementos. Básicamente, lo que hace esta asociación bacteria-raíz, ¿verdad? Forma estas estructuras que ustedes ven aquí, que vienen siendo unos nódulos, parecen como cerebritos miniaturas, ¿está bien? Y básicamente lo que tienen ahí son bacterias del género Rhizobium, que son bacterias que básicamente tienen la capacidad de fijar nitrógeno y no le hacen daño a la planta, ¿verdad? Que básicamente los nódulos vienen siendo estas estructuras que están aquí. Acá tienen un corte, ¿verdad?, de lo que es ese nódulo y lo que está dentro. Esos nodulitos, si usted los coge, los aprieta o los frota entre los dedos, sueltan una sustancia que básicamente es la bacteria, lo que está dentro, ¿verdad? Así que el nitrógeno sabemos que es sumamente importante. La bacteria básicamente utiliza productos fotosintéticos mientras le provee a la planta el nitrógeno como compuesto, pues para la planta poder crecer. Y sabemos que el nitrógeno es uno de los elementos más importantes para el crecimiento y desarrollo de la planta, lo que se conoce como NPK. Cuando nosotros compramos fertilizantes, nitrógeno, fósforo y fosfatos son los tres macroelementos que básicamente la planta necesita en cantidades bien altas y que de ellos dependen muchas de las reacciones en esta. A menudo las raíces establecen cooperativas con otros organismos, ¿verdad? Cooperativas conocidas como asociaciones mutualistas o de beneficios mutuos con otros organismos. Las micorrizas no son una excepción, ¿verdad? Y aquí las tienen. Son asociaciones entre las raíces de las plantas vasculares y hongos del suelo. Y
manifiestas en aproximadamente un 80% de las plantas. En las endomicorrizas, los hongos penetran en la raíz vegetal y producen estructuras ramificadas llamadas arbúsculos, que son estos que encuentran aquí. Parte de estas micorrizas arbusculares presionan la zona externa de la membrana celular vegetal para obtener nutrientes. En las ectomicorrizas, por el contrario, ¿verdad? Endomicorriza, endo de adentro, ectomicorriza de afuera, los hongos no penetran la raíz vegetal, sino que una red fúngica muy ramificada rodea la raíz, produciendo una cobertura conocida como un manto, ¿verdad? Que son básicamente, ese manto viene siendo lo que nosotros conocemos como las hifas o como el cuerpo del hongo, que son estos que tienen acá, donde básicamente aumentan el área superficial de la raíz, ¿verdad? Por lo tanto, lo que estas están haciendo, ¿verdad? Además de alimentarse de los productos fotosintéticos de la planta, ayudan a la planta a absorber. ¿Está bien? Así que en ambos tipos de relaciones mutualistas, la planta incrementa la absorción de minerales como el fósforo y consecuentemente no tiene necesidad de producir tantos pelos radicales. El hongo también puede ayudar a proteger la planta del ataque de hongos nocivos y de nemátodos y lombrices, pero por su parte, el hongo obtiene azúcar y otras moléculas orgánicas producidas por la planta, ¿verdad? Como resultado de los procesos fotosintéticos. Bien, veamos esta laminilla. Esta laminilla básicamente nos muestra un corte de la estela de la raíz, donde básicamente vamos a estar viendo modos de absorción de agua y minerales en las raíces. La primera es que el transporte de agua y minerales se puede dar de dos tipos principales, mediante una vía apoplástica o una vía simplástica. La vía apoplástica, que es esta, consiste en el transporte de agua y minerales a través del apoplasto, que incluye las paredes celulares, el xilema y el espacio intercelular entre las células, ¿verdad? Así que el agua va a entrar, pero básicamente se mantiene por las paredes, ¿verdad? El agua y minerales son absorbidos por las paredes hidrofílicas del rizodermis y se difunden a lo largo de las paredes celulares permeables en la corteza de la raíz. ¿Y entiéndase? Esta es la epidermis, esto viene siendo la corteza de la raíz. El agua y los minerales llegan a la banda de Casparis. ¿Okay? La banda de Caspari va a estar en la endodermis. Y la banda de Caspari es una barrera cerosa en el apoplasto que los obliga a cruzar una membrana celular para filtrar antes de entrar en la estela o cilindro vascular para garantizar que lo único que está entrando ahí es agua y minerales. La solución filtrada es liberada al apoplasto de nuevo en el otro lado de la banda de Caspari por células endodermales y células vivas en la estela. Así que son liberadas acá las células. El agua y los minerales en el apoplasto de la estela entran al xilema, que está muerto y es una parte del apoplasto, ¿verdad? Pero es donde se lleva a cabo el transporte hacia el resto de la planta de agua y los minerales y sube por las raíces por medio del flujo en masa, básicamente. Si miramos la ruta simplástica, ¿verdad? O la vía simplástica, esta consiste en el transporte de agua y minerales a través del simplasto, ¿okay? Así que entra a la célula y las cruza. Y el simplasto o el citoplasma celular, ¿verdad? Que es unido por los plasmodesmos. El agua y los minerales son filtrados inmediatamente mientras cruzan una membrana celular de una célula de pelo radical, entrando en el simplasto. El agua y los minerales entonces se mueven
de célula a célula a través del plasmodesmo, ¿verdad? Como lo pueden ver aquí, la línea azul, hacia la estela. Dado que esta solución ya está en el simplasto y por esto, ¿verdad? Ya es filtrado por una membrana, puede circunvalar la banda de Caspari y las células endodermales y las células vivas en la estela bombean el agua y los minerales afuera del apoplasto de la estela. Y ya ahí, ¿verdad? El agua entonces entra al xilema, el agua y los minerales entran al xilema y son transportados al resto de la planta.